Buenas noches a todos, mi nombre es Axel Miranda, representando a la Universidad Filadelfia de México que se encuentra en Jalapa, Veracruz. Yo soy el coordinador académico de los estudios teológicos que ofrecemos y bueno, a esta parte como facultad la hemos titulado Instituto Bíblico Filadelfia. Tenemos ya como universidad 30 años, nos da mucho gusto seguir avanzando y no solamente eso, sino poder seguir ofreciendo cosas distintas como lo son estas ponencias que de manera gratuita buscamos con nuestros hermanos compartir, siempre buscando algún tema importante que como cristianos necesitamos saber y tal vez por ahí tenemos un déficit de conocimiento. Bueno, en esta ocasión estoy seguro que el Señor también nos va a apoyar. Y también comentarles que dentro de las licenciaturas que nosotros ofrecemos como universidad se encuentra la licenciatura en Teología Bíblica. Justo ahorita, el 2 de septiembre, fue que iniciamos clases. Gracias a Dios nos fue muy bien. Tenemos alumnos de diferentes estados, de distintas clases sociales, propósitos, incluso muchos de ellos son profesionistas en diversas áreas. Ahora estamos por iniciar en otros 6 meses, que sería marzo de 2025. Este septiembre se llenó prácticamente rápido, entonces si están interesados en estudiar con nosotros, pueden preguntarnos al final. Yo voy a dejar en el chat nuestro teléfono para que puedan preguntar cualquier cosa que necesiten saber de nosotros. Es una licenciatura de 3 años y además de eso cuenta con un REBUE de validez federal ante la SEP. Quiere decir que como cualquier otra licenciatura que nosotros conocemos, llámese contaduría, diseño gráfico, mercadotecnia, se puede ejercer en cualquier parte del país sin ningún problema. Además de eso, hemos eh, buscado la manera de ofrecer otro tipo de servicios académicos que tal vez ni siquiera se encuentren en nuestra licenciatura. Y entre ellos tenemos estos 4 diplomados que son fundamentos bíblicos, ahí se ve aspectos de teología trinitaria, soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, también quiénes somos nosotros, es decir, antropología bíblica. En diplomado en introducción a los idiomas bíblicos se ve aspectos sobre el griego, hebreo, latín y aquí entre nos, pues próximamente le vamos a agregar arameo. Creemos que es importante. Este diplomado es normalmente de 6 meses. Queremos que ahorita se amplíe a 8 meses para que, bueno, pues abarque lo necesario para que un hermeneuta haga una buena exégesis de la Biblia. También tenemos un diplomado en apocalíptica, es el género, y Apocalipsis se ven distintos libros de índole apocalíptica, llámese Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, se desglosan ciertos parámetros y bueno, nunca enfocándonos a un solo a una sola escuela apocalíptica, es decir, que si eres amilenialista, premilenialista, bueno, es para cualquiera, es de manera académica, nosotros no imponemos ninguna orientación, simplemente se dejan las cosas sobre la mesa y listo. Y también tenemos un diplomado en filosofía cristiana, justamente este comienza mañana, así que si estás interesado, tanto el de filosofía como el de idiomas, todavía están a buen tiempo. Y bueno, ese era como mi pequeño break publicitario. Entremos en materia. Este día me da gusto compartirlo con mi hermano y pastor Saúl Domínguez. Es una persona que conocí hace más o menos por ahí de febrero en un focus group que tuvimos en la Ciudad de México y platicando dentro de los diferentes temas surgió como eje central ese día, el cual me llevó a pensar, yo creo que nos hace falta mucho, sobre todo aquellos que vivimos en zonas urbanas, incluso de mucha población, pues saber cómo es que uno enfrenta la persecución, porque siempre que pensamos en ello, uno piensa rápidamente en zonas como sierras, pues o lugares donde no se habla ni siquiera el español. Y no, incluso la persecución se puede llegar a vivir de una manera imperceptible, pero perjudicial para los cristianos, aún en el ámbito de ciudad. Para quienes nos están
sintonizando por primera vez, sepan que siempre tenemos nuestros micrófonos muteados. Yo los voy a liberar una vez que entremos a la etapa de preguntas y respuestas. De todos modos, si tienen alguna pregunta que quieran realizarla al docente, la pueden ir dejando en el chat. La estaremos leyendo hasta el final para no interrumpir la ponencia. Son 30, 40 minutos los que tenemos con nuestro ponente, es decir, el pastor Saúl. Y eh, también para aquellos que están por conocerlo, bueno, él cuenta con una maestría en teología y ciencias pastorales. Además de eso, es pastor en Cuernavaca, en la iglesia Ebenezer, y también funge como un instructor de campo de Visión a México. Entonces, si alguien nos puede aportar conocimiento adecuado y apropiado para este tema, es él. Hermano, yo le cedo la palabra. Bienvenido. Hola, hola a todos, muchas gracias a todos. Qué gusto estar juntos. Bueno, a los que conozco, les diga gracias a todos. A los que no conozco, es una bendición el que podamos vernos por primera vez, trabajar en esta sesión, en esta clase sobre la persecución en las metrópolis, en grandes ciudades. Para mí es un honor, de verdad que es un honor, queremos aprovechar el tiempo, un honor el que tanto la Universidad de Filadelfia como el Instituto Bíblico Filadelfia hagan sinergia con Visión Ágape de México. Yo estoy comisionado por parte de Visión Ágape de México para esta ponencia, me siento agradecido también. Y bueno, si ustedes quieren saber más de lo que son cada una de estas instituciones, por supuesto busquen sus páginas. Ya me imagino al final, licenciado Axel les va a dar más información sobre ello. Así que vamos a empezar a trabajar, ¿les parece? Me gustaría hacer una pequeña oración para poder iniciar. Sé que es un tiempo bueno y necesario. Habrá muchas cosas que se van a abrir en el panorama de lo que usted está conociendo hoy, entendiendo hoy. Algunas otras las refrescará, ya las conoce. Sencillamente va a ir usted caminando en esta enseñanza. Padre, yo te alabo, te agradezco por este tiempo. Sabemos, Señor, que tú nos guías a toda verdad. Quiero tomar este momento especialmente para cada uno de nosotros y pedirte que nos guíes, que nos muestres, que nos enseñes, nos animes también, nos confrontes y nos retes en todo lo que vamos a enseñar. Gracias por tu dirección, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La persecución en las metrópolis mexicanas y debe de saber cuando hablamos del tema de la persecución, quizá muchos de nosotros lo vemos como algo muy lejano, quizá nosotros lo vemos como algo muy fuera de nuestro foco de alcance, de nuestro círculo o rango de vida. Usted va a descubrir algunas cosas en esta noche, pero quiero poner algunos fundamentos ahí, algunas cosas introductorias. Debe de saber que la persecución de alguna manera todos los cristianos debiéramos vivirla de una manera micro, ¿no? Quizá por nuestras costumbres, quizá por nuestro credo, quizá por el predicar, todos de una u otra manera tendremos resistencia o oposición, pero cuando hablamos en este tema de persecución, no estamos hablando de un caso individual, estamos hablando de un sistema, estamos hablando de todo un sistema, ya sea político o religioso, social, que quita las libertades a nosotros, a los testigos del Señor, a los cristianos, a la iglesia. ¿Qué libertades? Bueno, todas aquellas prácticas de devoción, como la Biblia, como el uso de la Biblia, la lectura de la Biblia, la predicación, el servicio a la sociedad, el poder ejercer misiones, todo esto es lo que se define como persecución, ya como un sistema, ya como algo que se está empezando a dar paulatinamente o en algunos casos que ya se da directamente. Por eso quise comenzar con esta pequeña definición para que usted y yo podamos entender lo que vamos a hablar no es un asunto solamente privado, es un asunto que compete a toda la iglesia, a todo el cuerpo de creyentes. Especialmente hoy vamos a hablar. Recuerde usted, ¿qué son metrópolis? Metrópolis
serían esas ciudades, ¿no? Ese tipo de ciudad, de varias ciudades que para su época ya eran lugares muy llamativos, ¿no? También, había también una unidades. Porque edades, bueno, tenían un cierto número de servicios, había un cierto representatividad de los gobiernos. Entonces, todo eso les hacía verse como las polis, ¿no? Como unas ciudades ya. Y nosotros pudiéramos entender esa parte. La persecución, obviamente, como lo estamos viendo, se da de diferentes maneras. Estos son motores. Los motores de persecución eh, bueno, voy a tratar de ir un poquito más despacio por cuestión a lo mejor de nuestro internet para que usted y yo lo podamos ver. Voy a eliminar mi video para así quizá trabaje mejor el audio, ¿ok? De cualquier manera, ustedes estén atentos, si están tomando anotaciones, si están ustedes trabajando a alguna especie ahí de hoja de trabajo, por favor, sus preguntas o algún comentario será bienvenido al final. ¿Ok? ¿Cómo se da esta persecución? Como un sistema. Bueno, viene desde motores de persecución. Les voy a mostrar aquí estos motores de persecución que se van dando. Cuando se habla de motores de persecución en el mundo y en México en este caso, se utiliza para describir a personas o grupos que de una manera directa son hostiles contra los cristianos, ¿no? En un país en particular, en este caso en México. En México hay cuatro motores de persecución, conocidos, analizados, clasificados por organizaciones como Visión Agape de México. La opresión de clan es la primera y es cuando hablamos de un sistema de creencias, pero también un sistema social que se mueve en una zona o en un territorio y que a veces esta opresión de clan está incluso sobre la ley, sobre las leyes que hay en un país. En este caso, la mayor forma que vemos en México de la opresión de clan son los usos y costumbres con los cuales se genera una persecución, una opresión, una hostilidad contra la iglesia. Este es el primer motor de persecución que hay. El segundo motor de persecución, que es donde vamos a aterrizar bastante para esta noche, es la intolerancia secular. La intolerancia secular se refiere precisamente a todo lo que la sociedad va marcando como un pensamiento sin Dios. Fíjense qué interesante es eso. Cuando hablamos de este tipo de motores de persecución, tenemos que ir conociéndolos más y más. Ahorita no vamos a entrar más en él porque es uno de los que más vamos a tratar. Otro que también se está dando en nuestra nación, pero también enfáticamente en las grandes ciudades, es precisamente la corrupción y el crimen organizado. Obviamente, pues, al escuchar ustedes estas palabras, más o menos imaginan de qué trata este motor de persecución. El uso de la violencia, el uso de la fuerza por parte de grupos, ¿no? Que utilizan el crimen, utilizan la corrupción, utilizan la extorsión, pero que afecta directamente a la iglesia, al propósito de ser de la iglesia y por supuesto a las libertades de los cristianos. El otro motor de persecución que en México se identifica es la paranoia dictatorial, que tiene que ver con una nueva creación de leyes, con una nueva creación de sociedad, pero que emana desde los gobiernos. Cuando los gobiernos comienzan a generar leyes contrarias a los principios bíblicos, cuando las autoridades comienzan a trabajar, ¿no? En contra de lo que significa el evangelio del reino del Cristo. Si afecta a la iglesia como un sistema, se considera como una paranoia dictatoria. Es parte importante. Quiero que ustedes, esto lo quiero dar como una introducción para que ustedes comprendan, ustedes y yo comprendamos
Estos motores existen en México, en nuestro país. En ocasiones, cuando escuchamos hablar de persecución, tendemos a pensar que la persecución como sistema solamente existe en países asiáticos, como sistema solamente existe en países islámicos, pero usted y yo debemos de entender que este fenómeno se da en todo el mundo. Quiero mostrarles a nivel mundial cuál es la página de hoy, viene la situación mundial en la que estamos acerca de la persecución. Recuerde, como un sistema que evita y quita las libertades a la iglesia en todos sus ejercicios de fe. Vea qué interesante, donde usted ve en el mapa más rojo, por supuesto, es que hay niveles extremos de persecución. Donde ve usted naranja es que hay niveles altos de persecución. Y lo amarillo obviamente no se ve en este mapa. Usted lo puede buscar en la página de Open Doors, así lo puede buscar y busque el ranking mundial de persecución. Ahí aparece, usted puede incluso ir viendo país por país y analizar lo que está sucediendo en muchos países. Este censo o este ranking va cambiando por años. Usted puede ver ahí, esta es una imagen, pero usted puede consultar desde el 2021 al 2024 cómo está la situación mundial. Como usted se puede dar cuenta, México está en naranja, es decir, está a un nivel alto de persecución y estamos, como vemos en la próxima lámina, estamos en el ranking número 37. Y eso es algo que debemos de comenzar a nosotros a tomar en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos. Hay promesas en la Biblia que no podemos olvidar, que como iglesia no debemos olvidar. Y fíjese que es de llamar la atención. Esta promesa, porque es así, dice que en 2 Timoteo, que todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Y vea qué interesante, México, a pesar de ser un país, de acuerdo al INEGI, con un casi 12% de población cristiana, en este caso evangélica, más un alto porcentaje de población que se dice cristiana de otras confesiones de fe, existe en el ranking mundial el número 37 para nuestro país. Y nosotros no debemos de olvidarnos de eso. Quiero llevarles y mostrarles lo que es la situación nacional para nosotros. Es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta. La persecución en México se da en diferentes zonas geográficas y pudiéramos clasificarlas así. Hay zonas rurales, obviamente, usted lo identifica con el campo, lo identifica con la ganadería. También hay zonas urbanas. En nuestro país hay muchas zonas urbanas que son ciudades crecientes, ciudades, algunas nacientes, que se caracterizan por más servicios, por niveles de gobierno ya asentados, se caracterizan por un número acumulado de habitantes, ¿no? Pero también tenemos población o zonas geográficas indígenas. Estas son lugares, algunos se pudieran decir que son rurales, pero fíjese que ya hoy en día hay varias zonas geográficas en México que son mixtas. Es decir, eh, hay, hay una, hay una eh, zonas donde puede haber personas de carácter indígena o de ascendencia indígena, pero ya que su zona geográfica tiene cualidades rurales, pero otras urbanas, de ciudad, con servicios, con mucho alcance, con educación, otras no tanto. Pero también hay una práctica que son las metrópolis, que son estas grandes donde quizá pudiéramos hablar desde el norte, hablar de Monterrey, hablar de Guadalajara, hablar de la Ciudad de México, algunas otras capitales que ya pueden entrar en estos rangos como Puebla, lugares así, ¿no? Y ustedes y yo debemos darnos cuenta que la persecución en nuestro país, vean cómo es la situación actual en la siguiente lámina. México cuenta con 5 zonas de persecución alta, queridos. Es decir, en nuestro país hay 5 zonas que no son Asia, no son Asia Menor, no son algunos países de África, es México, donde tenemos una persecución alta.
Pero debemos darnos cuenta que también en las metrópolis, en las grandes ciudades, va en aumento motores de persecución como la intolerancia secular y también la corrupción y por supuesto, todo lo que se da como motor por parte del crimen organizado. Por eso es que nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que este sistema está dando. Fíjense que se hizo un ejercicio con Visión Agape de México en varias zonas de nuestro país. Se hizo un ejercicio de mesa de análisis en Oaxaca, se hizo un ejercicio en el norte de la República, en el centro de la República, en el Bajío, por supuesto en zonas también de carácter como el sureste de la República y en el centro de la República Mexicana. ¿Qué nos arrojó todo este análisis, todo este ejercicio? Bueno, vean ustedes, nos arrojó de entrada que tenemos riesgos de persecución en las grandes ciudades. ¿Cuáles son los riesgos de persecución en las grandes ciudades que hoy podemos comenzar a vislumbrar? El primero es la alta secularización. ¿Qué es la secularización? Este movimiento no es nuevo, pero ha tomado un nuevo auge. ¿En qué consiste? En sociedades altamente materialistas, altamente humanistas, que buscan que las personas y las sociedades dejen fuera a Dios. En la siguiente lámina incluso lo podemos ver un poquito más detallado. Ustedes pueden ver cómo esta secularización tiene algunas eh, vertientes, ¿no? También están las ideologías de diferente carácter, y por supuesto existe lo que es esta paranoia dictatorial, que son las leyes contrarias a los valores bíblicos y aún políticas públicas que se van incrustando en las grandes ciudades y van generando de alguna manera un sistema de persecución para la iglesia, para los creyentes. Un sistema tanto directo hacia las organizaciones, hacia el cuerpo de Cristo, y por supuesto, muy atacando de la iglesia, a la creyente, o sea, joven, sea niño, todos estos riesgos de presión se van incrustando. Y aquí son los riesgos más altos. En la lámina puedes ver el desglose. Miren, la secularización nos habla de una nueva filosofía sin Dios, donde la tendencia, sobre todo en las metrópolis, entre tanta estrés, entre tanto trajín de vida, entre tanta preocupación por la economía, por la inseguridad, por cuestiones de índole material en las personas, hay una filosofía de vivir sin Dios, y eso también se va cambiando en la sociedad de meditación a través de las redes. Y también se atenta por medio de estos pensamientos filosóficos contra el derecho a la libertad de creencia, de religión en los seres humanos. Recuerde que este derecho es un derecho humano, no es un derecho dado, sino que es un derecho como la vida. Todos tenemos derecho a creer y a elegir qué creer. Pero en esta vertiente secularista es un riesgo tan grande en las metrópolis que poco a poco se va convirtiendo como en la voz más sonante, y ustedes lo van a ver en los próximos quizá 8 años, cómo esto va a ser tan fuerte que incluso va a haber restricciones para la iglesia, no por parte de los gobiernos, sino aún por parte de la misma sociedad, de grupos conformados por la sociedad o personas que son personas que van por la calle, que van a estar en contra o luchando para que no se hable sobre una fe, no se predique sobre el evangelio. Por eso la secularización es una situación que va en tendencia, y que nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia, aún como líderes, y si hay entre nosotros líderes, pastores, tomar muy en cuenta. Otro riesgo de persecución en las grandes ciudades son las ideologías. Recuerde que todas las sociedades manejan ideologías, por supuesto. O sea, no pudiéramos
tener una sociedad sin ideologías, todos los conjuntos de ideas. Pero hay ideas o ideologías que se van conformando en grupos sociales, que se van conformando en agrupaciones y empiezan a permearse contra los principios bíblicos y por ende poco a poco contra la iglesia, como ideologías de géneros, ¿no? Donde se va tratando tanto el tema del género, no solamente entre el hombre y la mujer, sino se comienzan a buscar otros géneros y se va convirtiendo en una distorsión ideológica que poco a poco va atacando los principios y valores de la iglesia, donde aún la misma iglesia comienza a ser eh, no solo invisibilizada, sino también callada. Se empiezan a utilizar términos de candado, ¿no? Para buscar que la gente que tenemos una fe, que tenemos una convicción sobre ciertas áreas acerca del género, se nos trate, ¿no? Como personas retrógradas, como personas que no estamos dentro de lo políticamente correcto, y eso se convierta en un riesgo de persecución a la iglesia para los discursos pastorales, para los sermones, aún para lo que se utiliza junto con estas ideologías de género van aumentando algunas una de todo tipo de creencia, ideologías de diversidad, tanto de diversidad sexual, de diversidad económica, que nos van mostrando cómo la iglesia lega, pero también contada a diferentes en sociedad. Riesgos bíblicos van manando de arriba hacia abajo, que viendo de arriba hacia abajo. Y entonces leyes que atentan contra la vida, contra la familia, contra la identidad, ¿no? Leyes incluso que pueden llegar a atentar contra acciones como el matrimonio y después instituciones como por eso estos altos, las grandes, se van estando junto con estas leyes metiendo en política, quitan libertades, pero a veces sin ¿no? Libertad, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, de la sexualidad, que desafortunadamente en la sociedad dando un descontrol en las personas y eso va haciendo que la misma iglesia sea confrontada, que la misma iglesia sea de alguna manera puesta en duda su mensaje. Y por supuesto, en estas políticas públicas se comienza a hablar de derechos que rebasan los derechos de otros. Interesantemente, que rebasan los derechos de la iglesia, los derechos de los creyentes, a creer, a expresarse, derechos a la acción de una fe y a dar de esa fe frente a otras personas. Pero miren, en este ejercicio que se realizó, como les decía, en todo el país, hay una evaluación que habla acerca de la iglesia mexicana. Y quiero mostrárselos, es una especie de telaraña para que ustedes lo puedan ver. Los voy a enumerar de manera rápida. Todos los ejes que se analizaron, doctrina, ministerio, espiritualidad, usted lo puede ver como las manecillas del reloj. Comunión, discipulado, liderazgo, capacidad organizacional, autosustentabilidad, unidad intereclesial, es decir, interdenominacional, preparación para la persecución, la voz profética, es decir, el análisis y lo que está hablando la iglesia, y la misión y el evangelismo. Si ustedes ven las calificaciones, ustedes pueden ver los rangos de esta telaraña, permítanme usar el término, ustedes pueden ver cómo hay algunos rubros que son un poquito más altos que otros, pero si usted se queda viendo detenidamente en esta evaluación que fue hecha por pastores a lo largo del país, usted se puede dar cuenta que los mismos pastores no estamos evaluando alegremente
o tan positivamente a la iglesia. Aunque hay algunos rubros que son más altos, si ustedes se dan cuenta, ningún rubro llega, por ejemplo, al 4, porque esto se hizo del 1 al 5 en cuanto a calificación, siendo el 5 la más ideal y siendo el 1, por supuesto, la menos ideal o la más deficiente y el 0, obviamente, ¿no? Hay dos rubros que vamos a analizar hoy en estos minutos que nos restan, que me gustaría con ustedes reflexionar en esta evaluación nacional de la Iglesia Mexicana. El primero es el 10. Si ustedes pueden darse cuenta, este rubro es el más bajo de toda la telaraña, de este paraguas medio deforme, si ustedes lo ven ahí de color morado, este paraguas, esta evaluación de parte de todo el liderazgo a lo largo del país, es que si hubiera una persecución directa sobre la iglesia en México, la iglesia no está preparada para una persecución. Por eso es que la evaluación es del 1.97. Y si ustedes ven, hay varios rubros bajo el 2, bajo el 3, donde algunos están afectados, ¿no? Pero quiero que vean otro que también es de llamar mucho la atención, que es el número 1, y es el de doctrina. Este rubro pareciera que es un rubro fuerte, lo voy a entrecomillar, es el 3.18 es el 1, pero fíjese que en la evaluación que hacían los pastores, ellos hablaban de que a pesar de que este rubro se considera o se llega a ver como un número razonable, como un número no fuerte, pero al menos que pasa la media, también muchos de los pastores coincidían de que la parte doctrinal, de que la parte de fortaleza bíblica en las iglesias y en los creyentes es deficiente, donde las personas dentro de las congregaciones, en las metrópolis sobre todo, los pastores de ciudades y de grandes ciudades, hablaron de que hay mucha información, pero que se va diluyendo, vamos a decirlo así, una doctrina bíblica sólida, una doctrina bíblica fuerte. Las personas, los creyentes, desafortunadamente, están teniendo muchas voces contra ellos, muchas influencias contra ellos, y como iglesia necesitamos nosotros considerar todos estos riesgos que hace un momento les enumeraba. Todo esto nos hace ver que la iglesia no está preparada para una persecución y las áreas donde menos está preparada, por supuesto, son las áreas de las grandes ciudades, las áreas urbanas. De las 5 zonas que yo le mencionaba hace rato que en México hay como zonas de alta persecución, 4 son zonas rurales, rurales indígenas, ¿no? Y solamente una se podría decir que es zonas urbanas. Y son zonas urbanas sin grandes metrópolis, donde hay ciudades, sí, pero todavía no son metrópolis, todavía no son grandes ciudades. Fíjese que es de llamar la atención, porque en las grandes ciudades se instalan muchas personas de diferentes contextos sociales, religiosos, económicos, y la migración en el mundo, no solo en México, la migración es una tendencia a ir a las grandes ciudades. Y fíjense que tanto los censos en México como en otros países nos dice que los números de iglesias y de creyentes en las grandes ciudades no son relevantes. Fíjese qué interesante. Es decir, que si se toma el número de iglesias por grandes ciudades y el número de creyentes por grandes ciudades, son números que no llegan en ocasiones y en ciudades, por ejemplo, como en Ciudad de México, que no llegan a veces ni al 2% del censo poblacional. Imagínense, significa que en las grandes ciudades, además de que se necesitan más iglesias o más trabajo misional, también se necesitan creyentes más establecidos, más maduros, más fuertes, más enterados de su fe. Así que espero que usted al ver este paraguas, usted pueda comprender en esta evaluación por áreas lo que se encontró. Miren la siguiente lámina,
lo que en el rubro 10, si la iglesia está preparada para la persecución, a los pastores se les hicieron varias preguntas. Fíjense qué interesante. Dentro de estas preguntas que se fueron haciendo a los pastores a lo largo y ancho de nuestro país, fueron preguntas, les voy a mostrar solamente, bueno, les voy a comentar solamente, ¿no? Una, por ejemplo, fue, ¿qué formas de persecución hay en la zona donde usted vive? Obviamente, en las grandes ciudades, los pastores de metrópolis o de zonas urbanas, la mayoría dice no tener ninguna clase de persecución como sistema. En algunas ciudades ya se habla del crimen organizado, en algunas ciudades ya se muestra algunas situaciones de intolerancia secular o esta parte secularista, pero la mayoría de pastores en zonas urbanas o en grandes ciudades no considera la persecución como algo cercano. Hubo otra pregunta. ¿Usted considera que los miembros de su iglesia están preparados para responder de forma bíblica ante las diferentes formas de persecución religiosa? Y fíjese qué interesante, porque la mayoría de pastores obviamente dijo que no, sobre todo en zonas urbanas y de grandes ciudades. En zonas rurales llama la atención, aunque hay pastores que dicen que no está preparado el total de las iglesias, que sí hay un sector que está preparado. Sobre esto quiero que vean estas conclusiones, estas conclusiones que arrojan, en la lámina anterior, que arrojan este análisis nacional, nos habla primero de que no estamos preparados como iglesia, de que hay mucha necesidad de preparación bíblica, espiritual, social, en diferentes índoles, que van desde el pastorado hasta el liderazgo y, por supuesto, todas las congregaciones o grey en general, si me permiten usar esa expresión. Además, también se analiza que la persecución va en aumento en las ciudades y en las grandes ciudades, aunque en algunos casos, por la representatividad del número, a veces pareciera que no existe, porque eso es algo que también se debe de entender, queridos. La iglesia se trata de invisibilizar. En toda sociedad, la iglesia se trata de invisibilizar. Y ustedes lo pueden ver con algo muy sencillo. Cuando hay alguna marcha en su ciudad por parte de la iglesia, cuando hay alguna expresión de evangelística por parte de las iglesias en una ciudad, Ciudad de México, cualquier grande ciudad, o en una ciudad capital de cualquier estado, ¿cuántos medios lo mencionan? ¿Cuántos medios hablan de eso? Es más, ni siquiera a veces las mismas redes sociales que se supone son medios ya más independientes, lo llegan a mencionar. ¿Qué significa? Que esa invisibilización nos habla también de que en cualquier momento, si la iglesia es perseguida o si ven aumento esa persecución, para muchas personas va a parecer que no existe, aunque haya personas, como en estas 5 zonas que ya en el país existe, haya muchos incluso creyentes que están a esa temática y la desconocen. También se vio estas áreas de oportunidad como que el tema de la persecución se evita en las congregaciones. Los pastores, la iglesia, trata de evitar el tema de la persecución. Quizá por temas como el humanismo y el materialismo que se mueve dentro de las congregaciones o dentro de los creyentes. Cuando nos referimos al humanismo, hablamos de ese amor al ser humano buscando no tener sufrimiento, buscando no tener afectaciones en su desarrollo de vida. También cuando hablamos de materialismo, es que las personas están tan enfocadas en los bienes, en los recursos, en los alcances, en el desarrollo personal, laboral y material, que por eso hablar de una persecución, o hablar de que la persecución existe y es latente y es palpable en aumento, a veces va incluso en contra de los mismos intereses de las iglesias. Por eso es tan importante intereses humanos, obviamente me refiero, ¿ah? Y por eso es tan importante saber lo que esta evaluación arroja. Además, esta evaluación arroja que la iglesia desconoce que en México existe persecución. Si yo tuviera la oportunidad de preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben de esas 5 zonas y dónde están? Les aseguro, o sea, sin temor a dudas, que quizá más del 60-70% de nosotros dirían, no desconozco, y algunos dirían, bueno, supongo que en tal estado, supongo que en tal estado,
por algunas situaciones, ¿no? Pero en otros estados ustedes se sorprenderían de dónde hay motores de persecución en México. Gracias a Dios también dentro de esta evaluación se habla y se muestra que en las ciudades, en las grandes ciudades también existe un remanente fiel. Es decir, hay un sector de la iglesia que aunque quizás sea muy menor, pero que está no solo convencido, sino enterado, preparado, capacitándose, desarrollándose. Pero la intención es que no sea un sector mínimo, sino que sea el sector más amplio de la iglesia. Hay una situación interna dentro de la iglesia. En la siguiente lámina, ahora sí podemos verlo. Fíjense que es de llamar la atención. ¿Cuál es la situación interna que se evalúa dentro de la iglesia? Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un todo, ¿sí? Hablamos de todo el cuerpo de Cristo. De entrada se está hablando y se está entendiendo que hay una doctrina deficiente, una doctrina confusa dentro de las congregaciones, en los mismos creyentes. La doctrina bíblica es muy más humanizada, desafortunadamente también está siendo muy tergiversada y diluida. Entonces hay personas que dentro de las mismas congregaciones ya no tienen claridad de la posición que la Biblia guarda sobre algunos temas, sobre la posición que tiene la iglesia, sobre algunos puntos de fe. Y eso hace que la gente, acuérdense que cuando hay una doctrina deficiente, las personas crecen en confusión, crecen en un ambiente donde no tienen seguridad de lo que creen o dudan incluso de lo que creen. Además, dentro de la iglesia interna, a nivel interno, se identifica por parte de todos los pastores que hay más una contención dentro de la grey. Es decir, que se quiere que toda la iglesia esté dentro de la gente, esté dentro de los templos, de la dinámica de vida de las iglesias, pero poca predicación, poca presencia, si ustedes me permiten, de la iglesia con el evangelio hacia afuera. Eso que hace que se pierda influencia por parte de la iglesia, que se pierda ese carácter, no solo evangelístico, sino de formación moral para la sociedad. Hay un teólogo de hace 300 años que él decía que la moralidad de una sociedad se mide en base a la moralidad de la iglesia. Pero cuando la iglesia no está teniendo esa dimensión en cuanto a moral, a la sociedad, o sea, si no va esa sociedad priorando valores, hay más contención, es decir, se quiere mantener a la gente en la iglesia, vivir cristianamente, que trate de caminar en lugar de llevarlos a la predicación. Hay un activismo también dentro de la misma iglesia, actividades que tienen que ver solamente con el desarrollo interno de la iglesia, pero que no le están marcando la pauta a muchos creyentes, una hacia la madurez y otra hacia la predicación. Recuerden que entre iglesia más tener más oposición, pero entre más oposición tenga, va a tener más crecimiento. Por supuesto, otra situación interna que la iglesia tiene es el analfabetismo bíblico y teológico. Cuando nos referimos a esto, significa que tenemos ya una o dos generaciones dentro de la misma iglesia que no conocen la Biblia, que no están interesados en conocerla y que plenamente desconocen la teología, la enseñanza de la teología en las cosas más básicas y claro, en las cosas un poco más profundas, permítanme usar este término que a lo mejor no me gusta tanto, pero tampoco la conocen. Por eso le determina un alfabetismo bíblico y teológico. Pero tenemos áreas de oportunidad. Vean ustedes, por favor, en esta siguiente lámina, áreas que por eso estamos analizando en esta clase, estamos analizando lo que está pasando en las metrópolis, los riesgos que vienen a nivel secular, a nivel ideológico, a nivel de leyes, a nivel de políticas públicas. No es solamente revelarlo, sino empezar a tomar pasos decisivos, a tomar pasos de seguridad, a comenzar a preparar a la iglesia de esta generación y quizá de la generación anterior, a prepararla para lo que viene.
porque acuérdese de esto, quizá muchos pudieran negar que haya persecución, pero la pregunta no es si hay, la pregunta es ¿cuándo va a llegar la persecución? Hay áreas de oportunidad en la madurez de la iglesia. Tenemos que trabajar y ahí tenemos que sumarnos todos, desde lo personal hasta la parte congregacional, en la función o posición que tú tengas dentro del cuerpo de Cristo, desde la parte interna personal hasta todo lo que implica el cuerpo de Cristo, desde el núcleo de nuestra familia hasta la parte congregacional. Tenemos que trabajar más la parte intelectual dentro de la iglesia. Vivimos en una generación enajenada, una generación adicta a las pantallas, adicta a la distracción, adicta a muchas cosas, ¿no? Hasta comida. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a llevar a la iglesia a madurar en la parte mental, intelectual, en su psique. Necesitamos que la iglesia esté llena de personas que analizan, que piensan, que razonan, que utilizan su viento para juicio lógico, que tienen una voz propia, que tienen determinan una voluntad, determinan una, una, una posición en la vida. Y eso solamente se obtiene, queridos, teniendo un desarrollo intelectual. Eso solamente se obtiene llevando a las personas, desde nosotros mismos hasta la misma familia y obviamente en la iglesia, a un desarrollo intelectual de aprendizaje, de lectura, sí, por supuesto, pero también de aprendizaje, de conocer cosas en cuanto a las ciencias, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto inclusive en cuanto a aquellas cosas que se han ido perdiendo, como el desarrollo de la vida práctica. Necesitamos que la iglesia esté ejercitando de manera práctica el evangelismo, por ejemplo, los hábitos espirituales, que se esté desarrollando la iglesia de manera práctica en defender su fe ante esta sociedad, en poder presentar un argumento en contra de una ideología, en contra de una posición política, en contra de una ley que se esté debatiendo que quizá tenga algunas aristas contrarias a la palabra de Dios, que de manera práctica la iglesia sepa vivir, qué decisiones tomar en matrimonios, en familia, laboralmente. Hay muchas áreas de madurez que la iglesia debe de crecer, debe de mejorar. Se dice que hay un decrecimiento a nivel intelectual y práctico de las sociedades. Lo muestran las artes, lo muestran las nuevas profesiones, fíjense, lo muestra incluso la desaparición o gradualmente la desaparición de los oficios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que necesitamos avanzar hacia lo que la iglesia necesita, queridos amigos y hermanos. Una madurez más práctica, una madurez más intelectual, más razonada y por supuesto una espiritualidad más viva. Ustedes y yo, si nosotros preguntamos a cualquier persona que está dentro de una iglesia, por ejemplo, si cree en Dios, nadie le va a decir que no, nadie nos va a decir que no. Y este ejercicio lo veíamos con los pastores. Pero ¿qué pasa cuando la espiritualidad está muerta, está seca? Es una planta que no tiene vida, porque no hay una relación. A lo mejor hay ciertos conceptos sociales, ¿no? A lo mejor hay ciertos incluso herencias culturales, porque en algún sentido la iglesia está teniendo ya una herencia cultural religiosa. Creen segunda, tercera generación, creen en Dios porque va mi abuelo a la iglesia, mi padre a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero espiritualmente se necesita crecer, se necesita madurar. En Hebreos 5, lo voy a parafrasear, se nos habla, el escritor sagrado habla de que los creyentes, debiendo ser personas ya preparadas, sin ser maestros, tienen necesidad de que los lleven otra vez a lo elemental, tienen necesidad de que los lleven otra vez a aquellas cosas que debieran haberlas tenido ya trascendidas, pero no las tienen. Incluso lo compara en Hebreos, en este pasaje de Hebreos, lo compara entre el alimento de un bebé y el alimento de una persona madura, de un adulto.
Y el alimento de un bebé es para los inmaduros, el alimento de un bebé es para aquellos que intelectualmente no han crecido, no viven una vida práctica cristiana, socialmente como buenos ciudadanos y espiritualmente, por supuesto, tampoco. Pero también llama este pasaje a la madurez del creyente, ¿no? Que debemos de tener un alimento sólido, un estilo de vida sólido, un crecimiento donde estén ejercitados todos nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es tan importante, queridos amigos, en la enseñanza, o en esta clase de hoy, que ustedes y yo reflexionemos. Hagámonos algunas preguntas, quizá a nivel personal. Si existiera hoy una persecución, ¿tú estarías preparado para afrontarla de manera bíblica, de manera amorosa, de manera con convicciones? ¿Tu familia estaría preparada para eso? Si tú miras los casos de persecución en otros países, vamos a pensarlo así, ¿cuál es el sentimiento que tú tienes? ¿Es un sentimiento de lástima por esas personas? ¿Es un sentimiento de indiferencia por esas personas? ¿O es un sentimiento de querer caminar y vivir, ¿no? Esa vida cristiana. Por eso es tan importante la madurez. La madurez nos ayuda a afrontar lo que somos, nos ayuda a afrontar lo que la Biblia dice que somos. Y si nosotros queremos vivir piadosamente, sin duda que vamos a padecer persecución. No hay otra manera en que podamos ver la vida cristiana. Y quizá por eso es que la mayoría o evitamos cualquier incomodidad, como les decía, desde una persecución micro hasta una macro, la evitamos. Por eso es tan importante el que tomemos reflexión en esta noche sobre la persecución, no solamente en zonas rurales, en zonas indígenas, sino lo que está aumentando y creciendo en las zonas urbanas, en las metrópolis, donde estos motores de persecución están creciendo. Por eso quisiera dejarles una última invitación ya a nivel personal. Hay agrupaciones, instituciones que en este caso como el Instituto Bíblico Filadelfia y la Universidad Filadelfia de México, que también ofrecen este tipo de preparación, cuando menos a nivel académico, cuando menos a nivel intelectual, cuando menos a nivel práctico, que empieza a ayudar para que se abran otras vertientes de vida, de trabajo dentro de las congregaciones. Agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga. Gracias de verdad por este tiempo, por su paciencia. Y bueno, dejo este espacio y el micrófono al licenciado Axel, por favor.